Muy bien, saludos y bendiciones. En el día de hoy vamos a darle continuidad a este tema, los padres apostólicos. Y para retomar el hilo de lo que venimos diciendo, vamos a nuestro documento y allí vamos entonces a una vez más repasar el concepto que según la tradición cristiana hay acerca de los padres apostólicos. Según las fuentes históricas, abarcan el periodo de tiempo entre el año 100 y el año 150 después del Mesías, y dicen los historiadores cristianos, sobre todo, que fueron escritores y figuras importantes del cristianismo primitivo del siglo I y principios del siglo II. Yo, como siempre les digo, que conlleva a un anacronismo porque el cristianismo, este concepto de cristianismo, no existía para el momento histórico que estamos estudiando. Realmente lo que sucede es que se toman los conceptos que se manejan actualmente o al momento de realizar estos documentos históricos y se aplican conceptos de esta época a las épocas pasadas cuando esto no existía aún como tal. Así que quizás podríamos llamar a esto el protocristianismo. Protocristianismo podría ser una forma de identificar a lo que había en aquel momento. Estamos viendo entonces que tiene que ver con los principios del siglo II, porque estamos viendo que abarca finales del primer siglo y ya la primera mitad del segundo siglo. Entonces, decir o hablar de cristianismo primitivo, como queriendo referirse a lo que han llamado también la iglesia primitiva, que ya la hemos estudiado como la iglesia judía, entonces es un anacronismo, porque sería lo mismo que decir que en el primer siglo la sociedad judía tenía un sistema democrático similar al que conocemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, y que habían dos partidos principales dentro de la sociedad judía que se conocían como la secta de los saduceos y la secta de los fariseos, y que los saduceos eran demócratas y los fariseos eran republicanos. Decir algo así como eso es similar a hablar de cristianismo en el primer siglo y en la primera mitad del siglo II, inclusive todavía hasta el siglo IV, cuando realmente ya comienza a existir oficialmente la institución religiosa y el concepto del cristianismo de manera formal. Pues bien, siempre haciendo estas aclaratorias, seguimos en lo que dicen las fuentes cristianas de quiénes eran los padres apostólicos. Dice que tuvieron contacto directo con los apóstoles de Jesús o con sus discípulos inmediatos. Esto ha hecho que histórica y tradicionalmente se piense que estos llamados padres apostólicos eran fieles discípulos de Jesús o fieles discípulos de los apóstoles, pero el hecho de que hayan tenido contacto directo o hayan conocido algunos a los apóstoles o a sus discípulos inmediatos no significa que representaran lo mismo que representaron los apóstoles del Mesías Yeshua desde el punto de vista teológico. Sigue diciendo acá que sus obras se consideran como un puente entre la enseñanza de los apóstoles y la teología sistematizada de los padres de la iglesia. Ya dijimos en el episodio anterior que aquí se nota claramente la diferencia entre una cosa que es la enseñanza de los apóstoles y otra cosa que es lo que se produjo a raíz de los padres apostólicos, llamados así, que es la teología sistematizada o la teología sistemática. Pues bien, seguimos entonces, porque esto ya tiene que ver con lo que es nuestro tema de hoy, acerca de qué enseñaban esos llamados padres apostólicos. Dice, se enfocaron principalmente en transmitir la enseñanza de los apóstoles y defender la fe contra las herejías. Recuerden que esto es lo que dice la tradición cristiana, pero cuando estudiamos a profundidad la historia, podemos ver que realmente con los padres apostólicos ya se comienza a desviar de las enseñanzas de los apóstoles. Y con su defensa contra las herejías, fueron llamados apologistas, y también a través de eso introdujeron doctrinas ya distintas a las apostólicas que tenían que ver con esa teología sistematizada que los padres de la iglesia establecieron.
Algunos de los padres apostólicos más conocidos incluyen Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, que ya lo vimos en el capítulo anterior, Policarpo de Esmirna, Papías de Hierápolis y el autor de la Didaché. Son algunos. Ya vimos entonces lo relacionado con Ignacio de Antioquía en el capítulo anterior, y ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy, que es el resto de los conocidos como padres apostólicos. Y tenemos entonces en segundo lugar a Clemente de Roma. Clemente de Roma, aproximadamente para el año 100 después del Mesías, nos dice la fuente histórica que estamos citando, en este caso no es una fuente cristiana, es una fuente de raíces hebreas, y nos dice: Clemente de Roma se considera haber sido obispo de Roma para fines del siglo I. Desde allí escribió una carta a los corintios, no en términos pastorales, sino en términos de fraternidad. Es decir, no escribió esa carta a título personal, sino a nombre de la congregación romana que él liderizaba. En los documentos atribuidos a Clemente, el concepto de Dios trae ya una combinación de judaísmo con helenismo, o sea, ya finales del primer siglo, dentro de la teología de este llamado padre apostólico, o de este integrante de los llamados padres apostólicos, comienza a distorsionarse la fe pura nazarena y comienza entonces a haber una mezcla, ya introduciendo elementos griegos, elementos del conocido como helenismo, a la fe nazarena que habían aprendido por parte de los apóstoles judíos y de sus discípulos. Entonces, del judaísmo, él, Clemente, preserva su existencia propia, eternidad, providencia, etc. Estamos hablando de el Padre eterno o de Dios. Del judaísmo, Clemente preserva en la teología con relación a la persona de Dios su existencia propia, eternidad, providencia, etc. Estos conceptos los mantuvo de lo que aprendió del judaísmo nazareno. Pero del helenismo, Clemente incluye conceptos que relacionan a Dios en términos platónicos. Por ejemplo, él introduce el concepto de demiurgo para mostrar la relación entre el creador y su creación. ¿Y qué es demiurgo? Dentro del platonismo, demiurgo es el término dado al agente creador del universo, quien toma algo preexistente y le da una forma superior de existencia, como un artesano que del barro existente crea una figura de arte cuya forma y modelo es mucho más avanzado y hermoso que el barro mismo que utilizó de herramienta. Conociendo que persistían las divisiones en la congregación de Corinto, les hace un llamado a mantener la armonía, usando para ello un término prestado de la filosofía estoica, muy popular en Roma para este tiempo, que demuestra la influencia griega en el pensamiento de Clemente. Así pues, este padre apostólico, por un lado, usa las escrituras hebreas y su teología, pero por el otro introduce conceptos filosóficos griegos como el del sistema de creación de Platón a través de un demiurgo, o a través de la enseñanza estoica de la armonía natural del universo, que es controlada soberanamente por el demiurgo platónico. Ambos conceptos platónicos estaban de moda en la cultura greco-romana de la época de Clemente. Pues bien, eso es lo que más o menos tenemos con relación a este llamado padre apostólico Clemente de Roma para finales del siglo I. Y en tercer lugar, entonces, tenemos a Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, no hay mucha información en realidad en cuanto a este personaje. Dice, no tenemos registros específicos de la teología de Policarpo, pero sí sabemos que para el 150, 155 aproximadamente, defendió la tesis de que la Pascua debería celebrarse teniendo en cuenta el calendario judío del 14 de Aviv y no la nueva fecha que se estaba proponiendo en Roma para este tiempo. Aquí nos dice la fuente que los detalles con relación a esto se pueden encontrar en la literatura de Eusebio 5:24, Historia de la Iglesia según Eusebio. Ahora bien, Policarpo, aunque aquí no tenemos mucha información, no tenemos muchos registros históricos con relación a cuál era su teología que enseñaba, sí se ha transmitido hasta nosotros
incluyendo las fuentes diversas cristianas, donde se dice que Policarpo, tanto como Papías de Herápolis, que es el siguiente que vamos a ver, ambos eran discípulos de Juan, según algunas fuentes históricas, y que conservaban mucho de la enseñanza de los apóstoles. Entonces, si dentro del grupo de los llamados padres apostólicos habría que rescatar algo, fue, según algunas fuentes, o es, según algunas fuentes, lo que fue la actitud de Policarpo y de Papías de Herápolis, que estuvieron más cerca, se mantuvieron más dentro de la enseñanza aprendida desde los apóstoles en el contexto hebreo que de la filosofía griega, que es lo que fueron introduciendo ya estos llamados padres apostólicos. Vamos entonces a ver el siguiente en la lista, Papías de Herápolis, como ya hemos mencionado, un periodo entre el 110 y 150 después del Mesías. La tradición cristiana afirma que fue discípulo del apóstol Juan y que entendió su ministerio en términos de recoger todos los dichos que había oído acerca del Señor y hacerlos un rollo o libro. Escribió 5 rollos bajo el título general Exposición de los dichos del Señor, todos los cuales están perdidos. Lo más importante en la teología de Papías, en todo caso, es su premilenialismo. Bien, aparentemente Papías pues se consideró un escriba, se consideró alguien con un ministerio que debía hacer un compendio, debía realizar un compendio de todos los dichos o enseñanzas del Señor, entendiéndose de Cristo, de Yeshua el Mesías, y se dice, según estas fuentes, que escribió 5 rollos, 5 libros, bajo este título Exposición de los dichos del Señor, pero los cuales están perdidos. Es decir, de alguna fuente se conoce que esto fue escrito, pero se perdieron estos escritos, así que no podemos saber de lo que allí estaba, pero sí se sabe, según esta fuente, que en su teología Papías era premilenialista, tema para otro momento que no nos compete en el contexto de hoy. Papías aseguraba que existieron 2 Juanes, el apóstol de quien él fue discípulo y el anciano obispo de Éfeso, quien fue deportado a Patmos y allí recibió la revelación. Bueno, como yo he dicho en otras ocasiones, estas son 2 corrientes. Algunos están de acuerdo con esta que parece que procede de Papías y otros dicen que era el mismo apóstol Juan. Muy bien. En el quinto lugar, el autor de la epístola de Bernabé. No se conoce su nombre. Estuvo entre el año 130 y 145 después del Mesías. Y dice que para el año 135 surgió en Alejandría un documento que incluso líderes del cristianismo como Clemente de Alejandría y Orígenes pensaron que debía formar parte del Nuevo Testamento. Este documento se le atribuyó a Bernabé, el compañero inicial de Pablo, o sea, Barnaba, por lo que se conoce como la epístola de Bernabé, aunque no hay evidencias de que realmente Bernabé haya escrito dicha epístola. Es decir, es un documento apócrifo, no se conoce a ciencia cierta quién es el autor y según esta fuente no hay ningún indicio de que haya sido Barnaba o Bernabé quien haya escrito dicha carta. En este documento no tenemos una doctrina de Dios bien establecida, simplemente se da por hecho su existencia. Lo más importante quizás es que el autor, quien quiera que haya sido, está totalmente influenciado por el método de interpretación alegórica de la escritura. Es lo que se conoce también como la espiritualización de la escritura. Nosotros hemos dicho en diversas ocasiones, cada vez que estamos enseñando aspectos teológicos de las características de la teología yahwista nazarena, que nosotros somos de escuela literalista. Es decir, siempre vamos a privilegiar la parte literal del texto por encima, cuando así está bien evidenciado, de lo que es la parte alegórica, ya que consideramos que alegorizar es lo que ha traído muchos errores y falsas interpretaciones y falsas doctrinas a nuestro juicio por estar espiritualizando la escritura y sacándola de su contexto literal. Entonces, esta interpretación alegórica de la escritura era popular en Antioquía desde la época de Filón y que permeó posteriormente al cristianismo
bajo la influencia de Orígenes, razón por la cual abogó para que dicha epístola se incluyera en el canon del Nuevo Testamento. Filón y los filósofos griegos, pues, todos influenciaron el pensamiento desde estos llamados padres apostólicos y subsecuentemente los llamados padres eclesiásticos o padres de la iglesia, padres del cristianismo, que adoptaron la filosofía griega como el concepto fundamental de la enseñanza cristiana o de la enseñanza que luego vino a ser considerada como cristiana o cristianismo. El autor de la carta dice, por ejemplo, que el mandamiento de no comer carne de cerdo, esto es un ejemplo de alegorizar la escritura, de espiritualizar la Biblia. Dice que el mandamiento de no comer carne de cerdo no debe tomarse en sentido literal, sino alegórico. Es decir, que ahí no dice que no comamos carne de cerdo, sino que nos está prohibiendo juntarnos con personas que son como los cerdos, que a la hora de comer se acercan a sus dueños, pero una vez saciados se les alejan y no los recuerdan más hasta que les viene de nuevo el hambre. Con los tales no debemos juntarnos. Es decir, cuando estamos nosotros exponiendo un sermón, ¿verdad?, expositivo, uno puede tomarse la libertad de hacer aplicaciones. Estoy hablándole un poquito ya dentro de lo que es la homilética. Cuando uno expone un sermón, por ejemplo, uno puede tomar un texto y lo puede aplicar. Esa aplicación es válida. Yo puedo decir, este texto también podría aplicarse en el sentido de que, similar a los cerdos, estas personas son así, como acabo de leer. Pero no poner eso como que es el sentido del texto, que es lo que sucede cuando se hace la interpretación alegórica. Se impone eso como si el texto estuviera enseñando lo que realmente es una espiritualización, una aplicación del texto a cierto y determinado asunto. Entonces, para este autor, el entendimiento literal de la escritura, que era el Antiguo Testamento para ese tiempo, se debía a la influencia de un demonio. Oigan bien lo que decía el autor de esta carta. Estamos hablando, para los que se acercan en este momento, de el autor de la epístola de Bernabé, que aunque no se sabe quién fue, no se sabe su nombre, se cuenta entre los llamados padres apostólicos. Y este autor decía, quedó registrado en la historia, que el entendimiento literal de la escritura, que para el momento solo eran las escrituras hebreas, conocidas como Antiguo Testamento hoy día, se debía a la influencia de un demonio. Miren ustedes, estaba entonces indirectamente acusando a los judíos, que eran quienes mantenían y enseñaban las escrituras hebreas llamadas Antiguo Testamento. Indirectamente los acusaban de estar bajo influencia demoníaca. De hecho, esto apenas es un pequeño atisbo, una pequeña chispa, un resplandor muy leve de lo que luego vendría a ser el antisemitismo en la teología de lo que hoy se conoce como cristianismo. Entonces, seguimos en el orden de esta lista de padres apostólicos y vamos con conocido como Hermas. En el periodo del año 100 y el año 125 aproximadamente, y dice que Hermas, miembro de la congregación de Roma, se consideró un profeta de Dios y fue el autor del documento llamado El Pastor, que constituye uno de los más largos documentos de este periodo. En su teología no encontramos ningún sistema específico con respecto a la doctrina de Dios, excepto que se menciona como creador. Al mismo tiempo menciona a Yeshua como el Hijo de Dios, íntimamente relacionado con el Espíritu Santo y en ocasiones identificado con él. Repito esta idea. Este llamado padre apostólico de nombre Hermas enseñaba, o aunque no tiene como una teología definida, no quedó como su teología, su corriente teológica definida, sí se encuentra en los registros históricos que él entonces hablaba de Dios como el creador y hablaba de Yeshua como el Hijo de Dios. Pero ya aquí comienza entonces a relacionarlo con el Espíritu Santo, que en este texto está en letras mayúsculas porque está citando la ideología de los cristianos de aquel momento o llamados cristianos. Entonces, nosotros escribimos Espíritu Santo en minúscula
Ya hemos explicado muchas veces las razones del por qué y la diferencia que hay entre un concepto y otro. Cuando se escribe así de esta manera es porque se está considerando una persona y entonces como nombre propio se considera esta frase y lo escriben así, con iniciales mayúsculas. Pero aquí lo que se está diciendo entonces es que este autor, digamos que confundía muchas veces, era tan íntima la relación que veía entre el Hijo de Dios o Yeshua y el Espíritu Santo que en ocasiones los confundía, los intercambiaba por esa identidad o cómo lo identificaba a uno con el otro. Entonces, el único elemento de filosofía griega que podríamos quizá descubrir en este autor, Hermas, es el lugar que a los ángeles como consejeros y en los cuales habitó el Espíritu Santo, al igual que en el Hijo, según su teología, un concepto algo relacionado con la doctrina de los ángeles dentro del gnosticismo. Es decir, según esta fuente histórica, ya en la enseñanza, en la teología de Hermas, ya hay entonces una absorción y hay una interpolación de la filosofía griega en la doctrina o enseñanza de estos llamados, entre comillas, decimos, padres apostólicos. ¿Sí? Entonces ya hay una doctrina muy impregnada de filosofía griega y en este caso del gnosticismo. Por eso que digo que es sorprendente cómo es que estos padres apostólicos, luego padres eclesiásticos y apologistas, según la tradición cristiana, se dedicaron a combatir la herejía, pero toman conceptos de la herejía como el gnosticismo, porque el gnosticismo es una de las corrientes que combatieron los apologistas, y entonces es una cosa extraña. Combaten el gnosticismo, pero extraen, se puede ver en sus enseñanzas, en sus interpretaciones de las escrituras, que traen conceptos que en este caso vienen del gnosticismo, como es el asunto de que los ángeles estaban, como el mismo Mesías, relacionados con el Espíritu Santo. O sea, mezclaban tanto al Hijo, el Mesías, como a los ángeles, ponían a los ángeles en una condición similar al Hijo, pues es lo que quiero decir. Y los veían como llenos, como inspirados del Espíritu Santo a estos mensajeros celestiales, que son los malajim, en el contexto hebreo. Y entonces Hermas dice cosas, por ejemplo, Dios tomó al Hijo como consejero y a los ángeles gloriosos, mire, al Hijo y a los ángeles como consejeros gloriosos, para que su cuerpo también de carne, refiriéndose al Hijo, después de haber servido al Espíritu sin tacha, pudiera ser el lugar de su morada. Ya aquí hay una cita también de este registro de lo dicho por Hermas en 6, 5 y 6 de su escrito. Y ya vamos entonces, para finalizar, a ver el último de la lista. El último de la lista es el autor de la epístola a Diogneto. Tampoco se conoce quién fue y se registra para el año 137 después del Mesías. El registro que tenemos dice: no se sabe quién fue el autor de esta carta, la epístola a Diogneto, y no refleja algún valor de tipo teológico. Pero sí es importante porque en ella tenemos indicios de cómo ya para esta fecha, año 135 después del Mesías, cuando la última resistencia judía había sido destruida por los romanos en la Segunda Guerra contra los judíos, que fue por ahí en el año 135, los cristianos se consideraban un grupo diferente. Ya para el año 137, los cristianos se consideraban un grupo diferente. No se identificaban con el pueblo judío y estaban cada vez más desconectados del judaísmo nazareno, que se encontraba para el momento escondido o disperso y sin un rol directivo, mientras que se consideraban parte integral de la sociedad imperial. Si no han visto el episodio o capítulo anterior, deben verlo porque hablábamos en la pasada ocasión de la decadencia, cómo comienza la decadencia de la iglesia gentil, y ya acá, en sus orígenes, se comienza a ver entonces cuál era la concepción que ellos tenían sobre sí mismos. No tenían nada que ver con el pueblo judío, por ende, con el judaísmo nazareno, y se consideraban parte ahora de la sociedad imperial. No cualquier parte, parte integral. Y
Esto como consecuencia, ya lo estudiamos, de las persecuciones. Miren que para el momento, año 137, ya había finalizado la guerra, ya habían acabado con el último bastión en Masada de los judíos, y durante todo ese periodo, esta gente, para librarse de las persecuciones, comenzaron a mandarle el mensaje a Roma de que ellos no tenían nada que ver con los judíos. Entonces, incluso se consideraban parte integral en su cultura con la sociedad imperial romana, aunque al mismo tiempo los cristianos veían en su fe, bueno, estos protocristianos veían en su fe cristiana una forma superior de la filosofía, aquella sostenida por el paganismo y los filósofos de su tiempo. Repito, siempre recalco, se habla de cristianismo cuando estudiamos documentos de la historia del siglo I y siglo II, todavía hasta el siglo III, y siempre digo, no debemos olvidar, no debemos pasar por alto que aquí se está aplicando un anacronismo. Yo hoy he dicho que podríamos hablar de protocristianos, es decir, todo esto era esta ideología, esta corriente, esta nueva fe filosófica desarrollándose, gestándose, y va ya a dar a luz el cristianismo en realidad para el siglo IV. Así que se habla de fe cristiana y de los cristianos, refiriéndose a esta enseñanza de los llamados padres apostólicos, pero ellos no enseñaban cristianismo, no se llamaba así para ese momento, aunque los romanos lo llamaban cristianos a ellos, y aunque los romanos eran quienes veían esto como cristianismo, pero tal cosa no vino a ser sino hasta que lograron convencer a la sociedad romana que ellos no eran judíos ni rebeldes, sino más bien parte de la sociedad y una parte elevada, porque la enseñanza cristiana sería entonces una filosofía superior a aquella que habían sostenido hasta el momento en la sociedad romana los paganos filósofos de su tiempo. Es decir, la idea de lo que hoy llaman cristianismo era una filosofía mucho más elevada desde la perspectiva del mensaje desde los padres apostólicos en adelante. En otras palabras, para ir concluyendo, los cristianos a partir del segundo siglo consideran su fe en Cristo una revelación filosófica superior y definitiva de la filosofía griega, a la cual comenzaban a mirar como su matriz. Oiga, mire esto, su matriz, olvidando por completo que su matriz realmente estaba en Judea, estaba en Israel, estaba con el Mesías Yeshua, el Nazareno, con el movimiento nexarita y la enseñanza yahwista nazarena. Olvidaron por completo aquello y se hicieron entonces de la filosofía griega como su matriz. Ahora podemos comprender por qué hoy, siglo XXI, y desde el siglo IV hasta aquí, se cree todo lo que se cree dentro del cristianismo, y es totalmente justificado que alguien que se convierte al mensaje del cristianismo esté totalmente desligado del contexto hebreo de la enseñanza bíblica. En la carta a Diogneto, este autor dice, recuerden que no se sabe quién fue el autor, pero se reconoce como un padre apostólico: los cristianos no son diferentes del resto en su nacionalidad, lenguaje y cultura. Dice que en la carta está en el 5.1. En el contexto de la carta, la expresión el resto se refiere a los ciudadanos romanos. Esta cita revela cómo los cristianos se veían a sí mismos totalmente pertenecientes a otro pueblo que el de Israel y a otra cultura que la hebrea. Es decir, nosotros no tenemos parte en la sociedad de Israel, en la sociedad hebrea, ni con su cultura, ni con su doctrina, ni con su enseñanza. Los cristianos no son diferentes del resto. Este era el mensaje que transmitían estos hombres para lograr lo que al final se consiguió: la aceptación por la sociedad imperialista, por la sociedad romana. Y es ahí entonces cuando ya para este momento, estamos hablando, oigan, final del primer siglo, la primera mitad del segundo, como ya para el momento la llamada iglesia cristiana, que yo prefiero llamar iglesia gentil, se había desligado totalmente, separado totalmente de los principios de la enseñanza y de la identidad
con el pueblo del cual habían recibido la luz, el pueblo que había sido luz para las naciones. Esto pues es el sentido y es la realidad histórica que a nosotros nos mueve a llamar a una restauración. Por eso es que nosotros hablamos de la restauración de la fe bíblica. Por eso es que este canal se llama Casa de Restauración Bíblica. Así que yo pues espero que esto les sirva de alguna forma, porque sabemos lo que estamos diciendo y ya llevamos muchos años en esto, aprendiendo de estas cosas, y por lo cual nosotros aquí en Casa de Restauración y este servidor que les habla, Leonardo Gómez, hemos decidido volver a la senda antigua, volver al comienzo de cómo era todo antes de que los padres apostólicos, los padres eclesiásticos, los apologistas y toda la iglesia gentil y sus líderes se separaran de la fe yahwista nazarena original que enseñaron los judíos nazarenos del primer siglo. Reitero, no estamos aquí para atacar a nadie, ni atacar a los cristianos, ni meternos con nadie. Y yo pues con esta me despido agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, su atención, su participación. Hasta la próxima. Shalom.